Hola, bienvenidos a este otro video donde vamos a estar hablando de otra característica importante que tienen algunas funciones. Y eso se refiere a su simetría. Y digo algunas porque no todas cumplen con tener simetría par o tener simetría impar. Y ahorita vamos a ir formalizando. Lo que me gusta aquí es poner primero un ejemplo y luego ya ir entendiendo cómo puedo generalizar yo que una función sea par o sea impar. Más adelante saber esto es vital, ¿sí? Nos ahorra tiempo, no tiene idea cuánto nos va a ahorrar tiempo más adelante. Entonces, miremos, estas que tienen simetría par, también se les conoce como que tienen un espejo respecto del eje de las y's, es decir, lo que está en este lado, en el primero o cuarto cuadrante, es exactamente lo mismo que lo que esté de este lado. Entonces, esto es esto, esto es esto. Esa es en resumen la simetría par. Ahora, la simetría impar, pues se le dice también simetría respecto al origen. Entonces, ¿esa simetría a qué se refiere? A que si ustedes agarran, no importa lo que tengan, este pedazo de función, lo voltean para acá y luego lo voltean para acá, pues nos va a parecer exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí es de aquí para acá, y este tiene dos movimientos, este para arriba y luego para acá. Me salió mal de este lado. Este para arriba y luego para acá. Entonces, esto tiene que ser igual a esta, ¿sí? O tiene que haber una simetría respecto a ese que se conoce como el origen. Ahora, hablando de ambos, ¿cuál es la característica y cómo puede uno saber si una función tiene simetría par o impar? Pues miremos, como la idea de la simetría es que sea igual de ambos lados, es que si yo tengo, por ejemplo, aquí un valor de A, este valor de A tiene asociado un valor de Y que va a ser el valor asociado a f de A. Pero es exactamente el mismo que les va a devolver si ustedes están parados aquí en menos A. Y esa es justamente la característica de una función que tiene simetría par. Es decir, para todo A que pertenezca al dominio de la función, f evaluado en A debe de ser exactamente igual a f evaluado en menos A. ¿Sí? O al evaluar en A y en menos A, nos tiene que devolver el mismo valor de Y. Eso es lo que me está diciendo la simetría par. ¿Sí? De las gráficas que nosotros vimos pues hace un par de videos, en esos videos, ¿cuáles tienen simetría par? Se las dejo aquí para que ustedes me digan cuáles tienen simetría par. Bueno, en el caso de nuestra primera función, que es la función constante, nos damos cuenta que lo que está del lado derecho del eje de las y, o sea, en nuestro primer cuadrante, se repite justamente en el segundo cuadrante. Eso quiere decir que entonces la función es par. Si ustedes doblan esto en torno al eje de las y, se pueden dar cuenta que sí es lo mismo del lado derecho y del lado izquierdo. Mientras que en la segunda, la función lineal, pues si ustedes lo voltean alrededor del eje de las y, no es una función par. En el caso de la función cuadrática, también es una función par porque lo que está del lado derecho o en nuestro primer cuadrante es exactamente igual a lo que está en el segundo cuadrante. Luego la función cúbica evidentemente no es par. La función raíz incluso solo está en el primer cuadrante, o sea, tampoco es una función par. La racional 1 tampoco es una función par, de cuenta que no hay un reflejo en el eje de las y. Luego tenemos la función racional, que ahí sí nos damos cuenta que lo del lado derecho es exactamente igual a lo del lado izquierdo. Y lo mismo sucede con la función valor absoluto. Lo mismo del lado derecho es lo mismo que tengo del lado izquierdo, hay un reflejo en el eje de las y, por lo tanto concluyo que esta también es una función par. Muy bien. Después de ver esas que tenían simetría par solo con el método gráfico, pues miremos aquí esta otra. ¿Cuál es la característica de la simetría impar? Entonces vamos a hacer algo similar. Ya perdí mi yeso. Vamos a hacer algo similar. Si ustedes agarran aquí un valor, por ejemplo un valor de A, este valor de A tiene asociado un valor que va a ser f de A. ¿Sí? Pero si agarro aquí a la misma distancia, así como A aquí menos A aquí, este valor pues también tiene asociado otro que es f de menos A. Y la característica de las impares es que este valor tiene que ser igual, solo que uno es positivo y el otro es negativo. Esa es la característica de una ecuación impar. O, poniéndolo de esta forma, para todo A que pertenezca a D, f evaluado en menos A
¿verdad? Este de aquí es exactamente lo mismo que el valor negativo de f evaluado en a, ¿sí? Para que de esta forma, obviamente, si este es el negativo, me va a dar un positivo y entonces nos quede esto, ¿sí? O bien, viéndolo así, que uno nos dé 5, el otro nos dé menos 5 para el mismo valor de a, eso me da una idea de que la función con la que estoy trabajando es impar. Entonces, regresando a nuestro set de funciones, díganme cuáles de estas tienen simetría impar. En estas vamos a estar analizando solo las que no analizamos antes, que eran pares. Entonces nos sobra aquí la función lineal. Y si nos damos cuenta, en la función lineal, lo que está en el primer cuadrante se repite en el tercer cuadrante. Y ese es como el tip para poder identificarlas, que lo que está en el primero está en el tercero, o bien lo que está en el segundo está en el cuarto cuadrante. Si nos damos cuenta, con la definición, si evaluamos f de 1, nos devuelve 1, pero f de menos 1 nos devuelve menos 1. Nos devuelven los mismos valores, solo que con signos opuestos. No importa si agarran 1, 5 o 3. ¿Qué pasa con la cúbica? La misma idea, se repite en el primero y en el tercer cuadrante. Si ustedes evalúan f de 2, pues obviamente 2 al cubo me da 8, pero si yo evalúo f de menos 2 del otro lado, pues menos 2 al cubo me da menos 8. Entonces, esa es la característica, que tengan exactamente lo mismo, el mismo valor de y, solo que uno positivo y el otro negativo. En el caso de la raíz, es evidente que esta no tiene simetría impar, porque no se repite en ninguno de los ejes, solo está definida en el primer cuadrante. En el caso de la función racional, pasa otra vez lo mismo, lo que está en el primer cuadrante es igual a lo que está en el tercer cuadrante. Y pueden hacer una misma comprobación de tal forma que si ustedes evalúan la función cuando x vale 10, pues de un lado les queda un décimo y del otro lado les va a quedar menos un décimo, ¿sí? Que es justamente parte de las características. Obviamente no se tiene que cumplir solo para un número, sino que se tiene que cumplir para todos los valores de su dominio. Como bien se dieron cuenta, la raíz no tiene ningún tipo de simetría. Hay algunas que simplemente no tienen ninguna simetría. Hay otras que son pares y otras que van a ser impares. Y pues básicamente con eso concluimos este video en donde definimos cuál es la simetría par, reflejos con el eje de las y definimos simetrías impares, reflejos con el origen, ¿verdad? Es como que esto, y voy a volver a hacer el movimiento, esto para acá y se repita acá, ¿sí? Como la de x al cubo, ¿sí? Como la recta y igual a x. Esas son clásicas de simetría impar. Y hay otro tipo de simetría que no voy a mencionar porque eso hace que no sean funciones, porque yo sé que algunos están preguntando, bueno, esta se repite en y la que se repite en x, pues tranquilos, ¿sí? Esa que se repite en x no es función, porque si por ejemplo ustedes tuvieran esto, lo de arriba se repite abajo, pues sí, hay simetría, pero ¿es esto una función? No, porque si pasan la prueba de su recta vertical, la tocan 2 veces y ya no sería función. Por eso es que no se habla de la simetría respecto al eje de las x, porque si alguna tiene simetría, pues simplemente ya no sería función. Y estamos hablando estrictamente de simetría de funciones.